El aire ardía en la ciudad como si el cielo mismo llorara fuego, las calles estaban repletas, pero el silencio era más espeso que el polvo que cubría los pies de la multitud. En el palacio, los muros temblaban bajo el eco de los pasos apresurados. El cuerpo del viejo rey había sido cubierto con lino fino, pero su legado no podía ser envuelto tan fácilmente. Las miradas se cruzaban como espadas. Los labios sonreían, pero las manos estaban listas para el conflicto. El futuro del reino pendía de un hilo invisible, y muchos creían que ese hilo era demasiado delgado para la juventud del nuevo heredero. Las voces discutían en lo oscuro, algunos clamaban por otro príncipe, otros conspiraban con sacerdotes y capitanes. Las puertas del trono aún estaban abiertas, pero nadie se atrevía a sentarse sin ser herido por la historia que reposaba sobre ese asiento. En medio de la tensión, el joven fue ungido, no con aplausos, sino con una mezcla de temor, esperanza y sospecha. El peso de la corona era más denso que el oro que la adornaba. Durante las primeras noches, el nuevo rey no dormía, caminaba en círculos, leyendo las palabras escritas por su padre, escuchando el consejo de ancianos que aún vivían, pero con oídos alertas a las traiciones que germinaban en lo secreto. Sabía que un trono sin sabiduría era solo una piedra alta expuesta al viento. El reino era vasto, sus enemigos muchos, sus decisiones podrían ser su gloria o su ruina. Sabía que no bastaba con ser rey, debía ser justo. Una noche, salió en silencio, sin guardias ni criados, caminó hasta el altar más apartado, se arrodilló, hundió el rostro en el polvo, y habló. No pidió espada para vencer ejércitos, no pidió riquezas para comprar fidelidad, no pidió fama para ser recordado. Su voz quebrada pidió una sola cosa, sabiduría, un corazón entendido para gobernar con justicia, ojos que vieran más allá de lo visible, manos que no temblaran ante la verdad. Esa misma noche, una visión lo envolvió, una presencia inmensa, suave como la brisa pero más fuerte que el trueno, le habló en sueños. Porque no pediste para ti, se te dará lo que no pediste, riquezas que nunca soñaste, poder que asombrará al mundo, y paz todos los días de tu vida. Pero lo que pediste, te será dado con una profundidad que ningún hombre ha conocido antes. Al despertar, la atmósfera había cambiado. Algo en sus ojos hacía callar a los insolentes. Algo en su voz hacía temblar a los arrogantes. La sabiduría había nacido, no con libros, sino con entrega. El pueblo no tardó en ver la diferencia. Un caso difícil llegó al palacio. 2 mujeres, un solo bebé, y una historia dolorosa. Una madre decía que el hijo era suyo, la otra juraba lo mismo. No había testigos, no había pruebas, solo lágrimas y dolor. La orden fue dada, traigan una espada. El corazón del pueblo se detuvo. ¿Acaso el nuevo rey perdería la razón? Cuando dijo que el niño sería dividido por igual, los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Pero una mujer gritó con más fuerza que todas, no lo hagas, dáselo a ella, mejor perderlo en vida que verlo morir en tus manos. Esa fue la verdad. La madre fue revelada no con palabras, sino con amor. El niño fue entregado, y la justicia fue proclamada sin juicio ni testigos, solo sabiduría. A partir de ese día, su nombre cruzó fronteras. Los sabios de tierras lejanas emprendieron camino para escuchar su voz. El oro comenzó a fluir como ríos. Los mercaderes cantaban sobre el reino donde todo prosperaba. El palacio empezó a transformarse. Columnas gigantescas de cedro se alzaban. Piedras talladas con precisión divina se colocaban una sobre otra. Cada ladrillo llevaba promesa. Cada plano contenía visión. Pero mientras el pueblo aclamaba la grandeza del rey, él se encerraba en su interior buscando aún más profundidad. Sabía que la fama era frágil, y que el poder sin propósito era solo un trono hueco. Sabía que el oro podía cubrir el corazón si no era usado con justicia. El templo de su reinado aún no había sido construido, y lo que soñaba era más que piedra. Soñaba con un lugar donde la presencia de lo eterno habitara entre los hombres. Los días comenzaron a arder con un nuevo propósito. En los patios del palacio, artesanos de todas partes del mundo trabajaban bajo el sol. El sonido del martillo y el cincel no era solo el eco de la construcción,
Era la melodía del cumplimiento de una promesa que venía desde generaciones pasadas. El templo que había sido soñado por un rey guerrero, ahora sería levantado por un rey de paz. Cada detalle, cada medida, cada piedra, era reverencia. No se trataba de levantar un edificio, sino de construir un hogar para lo divino. Barcos llegaban cargados de madera perfumada, traída desde tierras lejanas. Piedras preciosas eran talladas como si el mismo cielo las hubiera esculpido. Los obreros caminaban en silencio, conscientes de que estaban participando en algo eterno. El oro recubría no solo las paredes, sino también los corazones que lo miraban. Se elaboraban utensilios sagrados con metales finos, y los cantores se entrenaban en himnos que aún no habían sido escuchados por oídos humanos. 7 años duró la obra, pero no hubo retraso, ni queja, ni manos cansadas, porque cada trabajador sentía que su trabajo era una ofrenda, no para el rey, no para el pueblo, sino para el que habitaba en lo alto. Y el día llegó, las trompetas sonaron, las columnas se alzaban hacia el cielo, las puertas del templo se abrieron, y el humo del incienso llenó el lugar con un aroma más puro que el aire. La ceremonia no fue común, no fue solo sagrada, fue sobrenatural. Los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Una nube descendió, no era fuego, no era viento, era gloria. El pueblo cayó rostro en tierra, nadie habló, nadie se movió, porque cuando la presencia descendió, todo lo demás perdió importancia. Ese día, el cielo tocó la tierra, y el templo fue sellado, no con piedras, sino con la presencia de lo eterno. El rey se levantó entre la multitud, extendió sus manos y alzó su voz en una oración que atravesó los muros, las generaciones y los corazones. No pidió dominio, no pidió expansión, pidió que cada oración hecha en ese lugar fuera escuchada, que todo forastero que buscara ese templo encontrara respuesta, que el cielo nunca se cerrara sobre aquel que se volviera con arrepentimiento. Y su voz quebrada terminó en lágrimas. El pueblo respondió con una sola voz, y la tierra tembló bajo los pies de todos. Los años que siguieron fueron años de oro, las rutas comerciales crecieron, los pueblos vecinos dejaban sus armas y traían tributos. Desde tierras lejanas venían reyes y sabios, no a conquistar, sino a aprender. Las plazas del reino eran lugares de encuentro entre culturas, lenguas y saberes. La ciudad se convirtió en el centro del mundo conocido, pero por encima de todo, el templo era el corazón palpitante de toda esa gloria. Un día, llegó una reina desde el otro extremo del desierto. Su séquito era inmenso, traía especias, piedras, perfumes, tesoros nunca vistos, pero traía más que oro, traía preguntas, preguntas que habían silenciado a los sabios de su tierra, preguntas que desafiaban las respuestas humanas. El rey no solo respondió, reveló lo que estaba oculto en lo profundo del alma, y sus palabras encendieron más asombro que sus riquezas. Ella quedó sin aliento, no por los salones ni los banquetes, sino por la sabiduría que fluía como río sin fin. Al partir, dejó más de lo que trajo, y sus palabras se quedaron grabadas en la historia. No me contaron ni la mitad. La fama del rey cruzó mares. Las bibliotecas de reinos distantes copiaban sus proverbios. Sus canciones eran cantadas en idiomas que él nunca habló. Su nombre era sinónimo de sabiduría, su rostro estampado en monedas, sus decisiones reproducidas por jueces y consejeros de todo el continente. La paz reinaba, los niños jugaban en las calles sin miedo, las viudas eran protegidas, los extranjeros eran bienvenidos, y los años parecían bendecidos por un cielo abierto. Pero en medio de toda esa gloria, una sombra comenzaba a formarse. No venía desde afuera, no venía con lanzas ni espadas, venía desde dentro, lentamente, como una grieta en la roca. Un deseo nuevo comenzaba a crecer en el corazón del rey, explorar todo lo que la vida podía ofrecer, lo bueno, lo bello y lo peligroso. La gloria del reino era tan inmensa que los propios cielos parecían inclinarse ante su esplendor. Las calles resplandecían bajo la luz de los metales preciosos, y los jardines rebosaban de flores exóticas traídas desde rincones del mundo que aún no tenían nombre. La música no cesaba en el palacio, cada rincón de la ciudad reflejaba prosperidad, orden, belleza.
Todo era perfección, y sin embargo, en lo más profundo del trono, un vacío comenzaba a hacerse sentir. El rey había probado la sabiduría, la riqueza, el arte, la música, la arquitectura, el poder, y ahora deseaba probar lo único que parecía inagotable, el deseo. Comenzó a desear alianzas, no solo políticas, sino personales. Cada reino conquistado con paz traía consigo princesas, y cada princesa traía consigo su cultura, sus templos, sus costumbres, y las puertas del palacio se abrieron para todas ellas, no como extranjeras, sino como esposas. El número creció sin que nadie se atreviera a cuestionarlo. Lo que al principio era diplomacia, pronto se volvió seducción. Lo que fue prudencia se volvió indulgencia. Su corazón, que una vez fue indivisible, ahora se repartía en 1000 partes, entregado a las mujeres, a sus palabras, a sus ojos, a sus caprichos, y con ellas, llegaron sus dioses. Al principio eran pequeños altares ocultos, luego se alzaron templos en colinas cercanas. El aroma del incienso subía a los cielos, pero no al cielo verdadero. El pueblo miraba en silencio, algunos imitaban, otros temían, pero nadie hablaba, porque el mismo rey que una vez había dicho que el principio de la sabiduría era el temor, ahora caminaba por sendas extrañas. En su mente, todo era control. Creía que su sabiduría podía equilibrar lo imposible, que podía levantar templos a la divinidad verdadera y al mismo tiempo permitir imágenes talladas por manos humanas, que podía abrazar el cielo y tocar el abismo sin mancharse. Pero la grieta seguía creciendo, ya no soñaba como antes, ya no oraba como antes, ya no hablaba como antes. Las fiestas se volvieron más frecuentes, las canciones cambiaron su letra, las noches eran más largas, pero el alma se volvía más pesada. En lo profundo, algo susurraba que se había perdido, que el oro no podía reemplazar la comunión, que la admiración del mundo no podía sanar el alma, que 1000 mujeres no podían llenar el vacío de una sola relación rota con lo eterno. Los enemigos que antes temblaban ahora empezaban a moverse, ya no con ejércitos, sino con burlas. Las fronteras seguían protegidas, pero el corazón del rey estaba desprotegido. Las palabras que una vez sanaban ahora no tenían poder. Las decisiones eran más confusas. La gente empezaba a murmurar. Los profetas callaban, y el cielo se volvió distante. Un día, al caminar por uno de los patios del palacio, escuchó a un niño recitar uno de sus proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El rey se detuvo. Su pecho se cerró como si el pasado lo golpeara de pronto. Sabía que no había guardado el corazón, lo había entregado a 1000 reinos, a 1000 pasiones, a 1000 altares, y ahora, no sabía cómo volver. Buscó entre sus escritos, abrió los rollos antiguos, leyó sus propias palabras con ojos llenos de llanto, se vio a sí mismo en los versos, en los cantos, en los consejos que ya no vivía, y comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez, no con orgullo, sino con dolor, no con autoridad, sino con arrepentimiento. Empezó a dejar por escrito lo que había aprendido al borde del abismo, que todo lo que brilla no es eterno, que todo lo que se levanta sin verdad, cae, que el corazón humano, por más sabio que sea, es débil cuando deja de buscar lo eterno. Los días seguían pasando, el templo aún brillaba bajo el sol, el pueblo aún prosperaba, pero la herida interna seguía abierta, y el rey, que una vez fue llamado el más sabio, ahora entendía que la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino nunca olvidar de dónde viene la vida. El palacio aún se mantenía en pie, las columnas eran majestuosas, los jardines no habían perdido su perfume, las mesas seguían rebosantes de manjares y los salones aún resonaban con música, pero el rey, sentado entre todos esos lujos, ya no sonreía como antes, su rostro mostraba la fatiga de 1000 pensamientos, y sus ojos, tan afilados para juzgar, ahora vagaban entre sombras que solo él veía. Las noches eran largas, pero no por el placer, sino por el peso del silencio. El oro que antes representaba riqueza ahora parecía cadenas. Las palabras de los sabios, que antes inspiraban, ahora lo acusaban. Se convirtió en un extraño entre sus propios muros. El pueblo aún lo respetaba, pero ya no lo escuchaba como antes.
La sabiduría, sin obediencia, se volvía un eco hueco. Los altares en las colinas ya no eran pocos. Ahora formaban una cadena de fuego extraño que envolvía la ciudad. Los sacrificios ya no se ofrecían solamente en el templo, y los cánticos que una vez hacían temblar las columnas del santuario se mezclaban con cánticos a dioses que jamás crearon el cielo. El mismo rey que había consagrado la casa del Eterno, ahora caminaba por senderos de idolatría sin detenerse. Y lo peor no era que había caído, sino que no sabía cómo volver. Había enseñado al mundo cómo edificar, pero ahora no podía reconstruirse a sí mismo. En sus escritos, comenzó a confesar lo que nadie veía. Declaró que todo era vanidad. Dijo que había probado la risa, la locura, el vino, los placeres, los jardines, los esclavos, las riquezas, las mujeres, el poder, la arquitectura, y que todo era correr tras el viento. Admitió que no hay satisfacción verdadera en nada que los ojos puedan ver ni que las manos puedan tocar. Escribió que el corazón humano no encuentra reposo en los tesoros, ni en el tiempo, ni en el trabajo, que todo lo que se construye sin temor, termina en humo. Sus palabras eran amargas, pero sinceras. Sus libros ya no eran para enseñar, sino para advertir, y cada línea parecía un grito desde el abismo. El sabio que había sido admirado por el mundo entero ahora se volvía testigo de su propia caída. Sabía que había abierto puertas que el pueblo no podría cerrar fácilmente, que su ejemplo había sembrado confusión en generaciones enteras, que su grandeza había servido de escudo a su propia debilidad, y entonces comenzaron a surgir enemigos. Ya no lo temían como antes. Lejos, en otras tierras, reyes menores se levantaban con orgullo, sabiendo que el trono ya no estaba cubierto de la misma gloria. Las alianzas se rompían, las rebeliones brotaban, las riquezas empezaban a escaparse como agua entre los dedos. La bendición parecía retirarse lentamente, no con ira, sino con tristeza. Un día se quedó solo en una de las cámaras del templo, caminó por los pasillos que él mismo había diseñado, tocó las columnas que había mandado a tallar, se sentó frente al altar que un día se había llenado de gloria, y lloró, no como rey, sino como hijo, no por lo perdido, sino por lo que había dejado, no por el castigo, sino por la distancia. Reconoció que su corazón se había dividido, que su alma se había extraviado, que había olvidado el pacto. En ese silencio, comenzó a recordar la voz que una vez lo había llamado. Recordó el sueño de juventud, la petición de sabiduría, el juicio de las dos mujeres, la visita de la reina extranjera, la nube que llenó el templo, el pueblo postrado, el fuego que descendió. Recordó que hubo un tiempo donde su mayor tesoro no era el oro ni las mujeres, sino la presencia de lo alto, y por primera vez en muchos años, levantó sus ojos al cielo con sinceridad. Ya no pidió sabiduría, ya no pidió paz, ya no pidió fama, solo pidió perdón. Los últimos años no fueron años de conquista, ni de expansión, ni de celebraciones. Fueron años de introspección. El palacio ya no era el centro de su atención. Las riquezas ya no brillaban como antes. Las mujeres que alguna vez ocuparon su tiempo ahora eran solo sombras. Y el corazón, que una vez estuvo repartido entre 1000 altares, comenzaba lentamente a volverse al único lugar donde siempre debió permanecer. Los días los pasaba escribiendo, no cartas, ni decretos, ni tratados. Escribía reflexiones, confesiones, proverbios cargados de una verdad nacida no del estudio, sino del quebranto. Cada palabra que dejaba en un pergamino llevaba el peso de la experiencia. Era como si con cada línea buscara advertir al mundo, gritarle a las generaciones futuras que el alma humana, aún vestida de gloria, es frágil si olvida de quién viene la vida. Sus sirvientes lo encontraban muchas veces mirando hacia el templo en silencio. No entraba, no hablaba, solo observaba, y nadie se atrevía a interrumpirlo. Sabían que no era el rey quien estaba sentado allí, sino un hombre quebrado, buscando redención. A veces sus labios se movían, como si orara sin voz. Otras veces, sus ojos se llenaban de lágrimas que caían sin explicación. El pueblo aún lo llamaba sabio, pero ahora él entendía lo que realmente significaba la sabiduría. No era responder preguntas complicadas, no era construir maravillas, no era poseer riquezas,
La verdadera sabiduría era temer, obedecer, rendirse, no ante ejércitos, sino ante el Creador. Y esa verdad lo acompañó hasta su último día. Cuando supo que el fin estaba cerca, no pidió médicos ni ungüentos caros, pidió soledad, pidió tiempo, se encerró una última vez en sus aposentos y tomó los últimos rollos. Escribió con manos temblorosas las palabras que serían su legado más puro. No dejó una lista de victorias, ni una relación de bienes. Dejó una advertencia, una súplica: teme al Altísimo, guarda sus mandamientos, porque eso es todo lo que importa. El silencio cubrió la ciudad como un manto pesado. No hubo trompetas, no hubo gritos, solo una quietud solemne cuando el rey cerró los ojos por última vez. El mismo hombre que había sido coronado en medio del conflicto, que había edificado el templo más glorioso, que había gobernado con justicia y caído con dolor, ahora partía dejando atrás una historia llena de grandeza, pero también de heridas. El trono quedó vacío, las columnas del templo se alzaban como testigos mudos, los libros que escribió comenzaron a ser leídos con lágrimas. Las generaciones siguientes repetirían sus palabras, sus advertencias, sus proverbios. Algunos lo recordarían como el más sabio, otros como el más débil, otros como el más humano, pero todos sabrían que su historia no fue perfecta, sino real, porque el mayor legado no fue el oro ni el palacio ni el templo, fue la verdad escrita con sangre y arrepentimiento, que el corazón del hombre solo encuentra descanso cuando vuelve a su Creador. Y así terminó la vida de aquel que tuvo todo, pero entendió al final que sin obediencia, todo se convierte en nada.